Mi hija dijo que la casa de mis padres estaba abandonada y la vendió sin avisarme. Me enteré cuando vi el cartel. El día de la firma, aparecí con algo que nadie esperaba. Nunca pensé que el golpe más fuerte de mi vida llegaría de una forma tan silenciosa. No fue una llamada desesperada, ni una discusión cargada de gritos. Fue un cartel, uno solo, blanco, con letras rojas, clavado en el jardín delantero de la casa donde crecí. La casa de mis padres. Me detuve frente a él como si alguien me hubiera empujado contra una pared invisible. Leí las palabras una y otra vez. Se vende. Esperé que alguien saliera a decirme que se trataba de un error, que habían puesto el cartel en el lugar equivocado, pero nadie salió. El viento movía suavemente las hojas del árbol que mi padre había plantado décadas atrás. Todo seguía igual, excepto eso. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia y una tristeza tan profunda que me costaba respirar. No entendía cómo algo tan íntimo podía anunciarse así, como si fuera un objeto cualquiera. En el fondo, sin embargo, una parte de mí ya sospechaba quién había tomado esa decisión sin decirme una sola palabra. Mis padres no tuvieron una vida fácil. Nada les fue regalado. Mi padre trabajó durante años en empleos mal pagados, regresando a casa con las manos partidas y la espalda encorvada. Mi madre estiraba el dinero como si fuera magia, convencida de que algún día ese esfuerzo se transformaría en algo duradero. La casa no se construyó de una sola, se levantó lentamente, a pedazos, con paciencia y esperanza. Primero una habitación, luego la cocina, después el jardín. Yo crecí viendo cómo ese lugar se transformaba. Y con él, nuestra familia. Por eso, para mis padres, esa casa no era un bien inmobiliario, era la prueba de que habían hecho algo bien. Cada rincón guardaba una historia. La mesa donde mi madre servía la comida incluso cuando no alcanzaba para todos. El pasillo donde aprendí a caminar. El cuarto donde mi padre pasó sus últimos días, tranquilo, convencido de que su hogar quedaría protegido. Cuando me fui a formar mi propia familia, nunca me desligué de ese lugar. Volvía constantemente. Reparaba goteras, pintaba paredes, cambiaba cerraduras. No porque alguien me lo exigiera, sino porque sentía que era mi responsabilidad cuidar lo que ellos habían construido. Mi hija creció escuchando estas historias, pero nunca las sintió como yo. Para ella, el mundo era práctico, rápido, rentable. Veía la casa como un gasto, una carga que no generaba beneficios. Muchas veces me dijo que debía soltar el pasado, que no tenía sentido mantener una propiedad vieja. Yo intentaba explicarle que no todo se mide en dinero, que hay cosas que sostienen a una familia, aunque no produzcan ganancias. Ella escuchaba, pero no entendía. Cuando mis padres murieron, todo quedó claro legalmente. Yo quedé como responsable del inmueble. Mi hija estuvo presente en algunos trámites. Nunca mostró desacuerdo. Eso me dio una falsa tranquilidad. Pensé que, aunque no compartiera mi apego, respetaría mi decisión. Confié en ella y, sobre todo, que entendería lo que esa casa significa para mí la confianza. Cuando se rompe, deja heridas profundas. Con el tiempo, empezó a insistir. Comentarios sueltos, aparentemente inofensivos, que la casa estaba sola, que se estaba deteriorando, que venderla sería lo más lógico. Yo siempre respondía lo mismo, con firmeza, pero tranquila. Esa casa no se vende. Ella asentía, cambiaba de tema y sonreía. Hoy entiendo que esas sonrisas no eran aceptación, sino paciencia. Mientras yo seguía con mi rutina, mi hija ya había comenzado a moverse. Visitó oficinas, habló con funcionarios, presentó papeles, dijo que la casa estaba abandonada, que nadie se hacía cargo, que representaba un riesgo. Lo dijo con seguridad, con ese tono convincente que siempre tuvo. Nadie cuestionó su versión. Nadie pensó en preguntarme. Usó documentos antiguos, fotografías tomadas en momentos específicos para exagerar el deterioro. Algunas notificaciones nunca llegaron a mis manos. Otras simplemente no existieron. Todo avanzó en silencio, como si la ausencia de preguntas validara la mentira. Yo seguía creyendo que la casa estaba segura. Volví a pasar frente a la casa casi por costumbre. Y ahí estaba el cartel, firme, definitivo. Esta vez no pude negar lo evidente. Algo grave estaba ocurriendo y yo había sido excluida. Sentí rabia,
pero también una extraña calma. Supe que debía actuar con cabeza fría. No era momento de confrontar, sino de entender. Cuando la llamé para preguntar por qué estaba ese cartel clavado afuera de la casa de mis padres, no levantó la voz. No se disculpó, dijo, con una tranquilidad que me heló la sangre, que la casa estaba abandonada. Le recordé que esa casa pertenecía a mis padres. Su respuesta fue simple, casi cruel. Ellos ya no están. En ese momento comprendí que mi hija no veía un hogar, sino que veía una oportunidad. No discutí con ella, no porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que cualquier palabra en ese momento iba a ser usada en mi contra. Colgué el teléfono y me quedé sentada durante mucho tiempo, mirando un punto fijo de la pared, dejando que la rabia se enfriara. Sabía que, si actuaba desde la emoción, perdería. Y yo no podía permitirme perder. Ese silencio no fue resignación, fue preparación. Empecé a repasar mentalmente cada conversación pasada, cada documento firmado, cada trámite que había hecho junto a mis padres. Recordé detalles que parecían insignificantes en su momento, pero que ahora cobraban un peso enorme. Entendí que la única forma de enfrentar lo que estaba pasando era con calma, precisión y memoria. Me senté a revisar papeles durante días, no de forma desesperada, sino metódica. Abrí carpetas viejas, sobres amarillentos, documentos que no había tocado en años. Cada hoja era un recuerdo, pero también una prueba. Mis padres habían sido personas sencillas, pero no ingenuas. Habían pensado más allá de su tiempo. Mientras leía, comprendí algo importante, que mi hija había actuado convencida de que yo no revisaría nada, de que aceptaría la situación como un hecho consumado. Subestimó no solo mi apego a la casa, sino también mi capacidad de entender y defender lo que legalmente me correspondía. Luego de revisar y leer papel tras papel, al fin la encontré casi al final, en un anexo que pocos habrían leído completo. No era un texto largo ni complicado, pero era contundente. Establecía que cualquier venta, cesión o transferencia debía contar con mi consentimiento expreso y presencial, no una firma escaneada, no una autorización verbal. Mi presencia física. Al leerlo, sentí algo que no había sentido en días. Era alivio. No alegría, no euforia. Era alivio, porque entendí que mis padres, incluso después de muertos, me estaban cuidando. Habían dejado claro que esa casa no podía desaparecer de la familia sin que yo estuviera de pie frente a ello. Un día, mi hija, convencida de que no me opondría a la venta, me dijo: «Mamá, tenemos un interesado para la venta de la casa». Asenté la cabeza haciéndole creer que no me opondría a su decisión. El día de la firma llegó más rápido de lo que esperaba. La notaría estaba llena de personas que sonreían, sin saber realmente qué estaban celebrando. Los compradores hablaban de planes, de remodelaciones, de futuros que no les pertenecían todavía. Yo entré sin anunciarme, con los documentos ordenados y el pulso firme. Mi hija me vio y por primera vez desde que comenzó todo, noté una sombra de inquietud en su rostro. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Mi sola presencia ya había cambiado el ambiente. Cuando me dieron la palabra, hablé despacio. Leí cada párrafo con claridad, explicando su significado sin dramatismos. No acusé, no señalé. Dejé que los documentos hablaran por mí. Cada frase caía como un peso imposible de ignorar. El agente inmobiliario comenzó a ponerse nervioso. El notario revisó los papeles más de una vez. Mi hija evitaba mirarme. La verdad no gritó, pero ocupó todo el espacio. La sala quedó en silencio. Un silencio incómodo, denso. Los compradores comenzaron a hacer preguntas que nadie podía responder. Finalmente, el notario fue claro, y la operación no podía continuar. No era válida. Vi cómo los planes se desarmaban en tiempo real. No sentí satisfacción, ni deseo de humillar a nadie. Solo una profunda sensación de equilibrio. Las cosas volvían a su lugar. Finalmente, la casa no se vendió. Legalmente, nunca dejó de ser parte de la familia. Mi hija no discutió, no pidió perdón, y yo tampoco lo esperaba. A veces, las lecciones más importantes no vienen acompañadas de disculpas. Me fui de la notaría con los documentos bajo el brazo y la espalda recta.
Había defendido algo más que una propiedad. Había defendido la memoria de mis padres y mi propio lugar como madre. Desde ese entonces la relación con mi hija ha sido fría, distante, como si al mostrar los documentos le hubiera traicionado. Y lo único que quería es mantener la casa que tanto quiero. Sé que algún día voy a tener que venderla. No la puedo conservar conmigo toda la vida, pero aún no me siento preparada. Y quiero ser yo quien tome esa decisión, no otras personas por mí, y menos si es por ambición. Amo a mi hija, ese amor no va a desaparecer nunca, pero aprendí que amar no significa ceder siempre, ni permitir que te borren con el argumento de que es lo más práctico. Hay límites que no destruyen una relación, sino que la definen. La casa sigue en pie. Cada vez que la visito, no pienso en la traición, sino en la firmeza que encontré cuando creí haberla perdido. Porque incluso en la familia, la dignidad también se hereda. Si esta historia te hizo pensar, pregúntate, ¿hasta dónde debe llegar la confianza familiar? No olvides dejarme tu like y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.